¿Qué tal? ¿Cómo estáis, queridos celtistas y aficionados del Bar Celeste? Bienvenidos a un Bar Celeste muy alegre porque el Celta, como saben, acaba de ganar 3-4 en un estadio pues realmente para el Celta muy complicado, en el Benito Villamarín, a un Betis que está peleando por las plazas europeas. Por cierto, una estadística que decía que el Betis hace mucho que no gana en su campo, por lo tanto, bueno, hasta cierto punto no puede ser tan sorpresiva esta victoria. Bienvenidos, como digo, al Bar Celeste. Saludos desde Vigo. Os habla Fernando Rodríguez y doy la palabra ya a mi compañero que está en Estados Unidos, ahí cerquita, Antón García Fernández. ¿Qué tal, Antón? Hola Fernando, pues muy contento por el resultado y también pues contento porque me parece que este ha sido el mejor partido del Celta. Por supuesto, ha habido errores, sobre todo problemas atrás. Esto es algo que comentaremos pronto, pero la verdad es que yo no me esperaba que el Celta sacase los 3 puntos, como mucho esperaba un empate y estaría contento con ello, pero después de ver el desempeño del Celta en este encuentro, pues la verdad es que yo creo que se llevó los 3 puntos merecidamente y jugando un buen partido, sabiendo leer sus diferentes fases y además reponiéndose de reveses importantes como ese 0-1 que se convierte en 2-1, que se convierte en 2-4. O sea, el Celta desde luego hoy hizo un buen partido y yo cuando el Celta hace un buen partido pues lo digo y además estoy contento de que así sea. Lo decía yo el otro día, si el Celta era capaz de mantener su personalidad en un campo difícil con una afición que desde el minuto cero o antes del minuto cero ya corea el himno como si fuera un partido como si fuera una final, pues realmente hay que mantener el tipo. Y el Celta salió en una primera parte a lo mejor menos frenética que la segunda, pero salió con personalidad y bien plantado en el campo, bien colocado. Yo creo que solo con eso ya habíamos, bueno, pues recorrido bastante trecho, ¿no? Es verdad que el Betis la posesión la empezó a tener al principio del partido, pero ese golazo de un Larsen que ya merecía ir rompiendo la sequía goleadora con ese segundo gol, pues abrió un poco la veda, Es ¿no? que ese gol, Y Fernando, ese gol sí, es un golazo porque es un pase de sí, Yago Aspas, una carrera magnífica de Carlas Pérez por la sí, banda derecha, un centro y un remate de volea de sí, sí, Larsen que desde luego es totalmente imparable y bueno, sí. abrió el marcador del Celta de una manera excelente. Sí, un balón inalcanzable porque va de fuera hacia adentro y el portero se queda clavado. Y como digo, es fruto del trabajo del jugador noruego que ya desde hace mucho ya merecía pues meter más goles de los que ha metido. Su segundo gol en Liga. Y decías tú que efectivamente el momento difícil fue cuando el Betis remonta. Primero ese empate que se produce al poco de marcar el 0-1, con lo cual vuelve a hablar de los problemas del Celta atrás, ¿no? Ya no solo porque se le llega con mucha facilidad y parece que no hay excesivas barreras en la defensa del Celta, sino porque a veces es el propio Celta el que se hace daño sacando el balón de atrás, ¿no? Y Como yo creo puede que eso es ser, importante claro, comentarlo, Fernando, porque hay una obsesión con sacar el balón desde atrás. Lo hemos dicho muchas veces y yo creo que hoy, especialmente en el segundo gol, es totalmente innecesario hacer eso. Ha ocurrido más de una ocasión, sobre todo en la primera sí, parte, todo hay que decirlo, y el segundo gol viene totalmente por un error en tratar de sacar el balón jugado. sí, yo lo que digo es que si hay línea de pase, hazla, pero hay que tener mucha atención con equipos de este nivel, porque aunque el Betis no juegue bien, es un equipo que estando arriba es porque si es quinto o sexto de la liga es porque tiene potencial y a poco que le dejes te va a hacer daño. Y bueno, hay una serie de circunstancias, un balón que recibe Eidú, después Eidú da un pase sin ver bien exactamente a quién se lo Es que es un da y melón que le bueno, meten a Edu también, hay que decir. sí, el Betis realmente ahí está bien colocado y también es mérito de ellos, pero quiero decir que la atención tiene que ser máxima contra estos equipos, ¿no? Quizás si el rival es otro rival de la zona baja, pues ese balón perdido no lo aprovecha tan bien como lo aprovecha el Betis, ¿no? Entonces, bueno, son pequeñas lecciones que lo que va a hacer ahora con esta victoria es ir ajustando esos detalles en defensa, porque de medio campo para adelante el Celta juega muy bien al fútbol desde hace ya bastante tiempo, o sea, se sabe lo que hacer con el balón, Fran Beltrán vuelve a ser el Fran Beltrán de siempre y todo el engranaje arriba funciona de maravilla. Los jugadores se conectan muy bien, saben lo que hay que hacer. Hay que destacar también en esa segunda parte, que ya fue más frenética, el debut de un Seferovic que
creo que realmente entendió su papel, no quiso tampoco ser demasiado protagonista y ayudó en lo poco que hizo. Bueno, acaba de llegar, y, claro, acaba de llegar. Sí, sí, acaba de llegar, pero que las cosas que hizo fueron muy importantes. Provocó una falta, bueno, ayudó a que el tiempo y el reloj corriera y me parece importante. Creo importante también, Fernando, comentar que el empate a 2 llegó en el momento justo también, ¿no? Un buen pase de Luca de la Torre que se está destapando también. Creo que Sí. se está convirtiendo en uno de los mejores fichajes del Celta este verano. Yo lo conocía por sus partidos con la selección de los Estados Unidos, siempre me pareció un buen jugador y bueno, era cuestión de tiempo que explotase y me alegra mucho que así sea porque el Celta necesita a un jugador como Luca de la Torre, muy buen pase, buen control, además en 2 tiempos por parte de Gabri Veiga, muy inteligente también, elevando el balón sobre el portero Bueno, del Betis y empatando que... en el momento adecuado, además, porque meter un gol psicológico Sí, en el sí. minuto 40 y pocos es muy importante. Se confirma que Gabri Veiga es un crack de la cantera del Celta, se ha instalado en el primer equipo y no le pesan las responsabilidades, lo sabe llevar bien, es un chico pues muy, muy natural y está demostrando todo el potencial que tiene, no se arruga. Yo ya recuerdo verlo jugar cuando empezaba a debutar con el Celta, que era un jugador atrevido y a ese atrevimiento ha juntado ahora pues regularidad y continuidad. Y bueno, se está soltando y se encuentra muy bien, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues hay que tener en cuenta a este jugador que ya es oficialmente del primer equipo y bueno, habrá que ver si en los despachos se merece una mejora o no, pero yo creo que no hay duda. O sea, Y además doblete chico, en esta ocasión, porque el tercer gol también viene en una jugada de combinación y una definición realmente buena por parte de Gabri Veiga también, que se lleva 2 goles en el partido de hoy. Sí, sí, no, buen jugador, yo también lo destacaría. Y quiero destacar, bueno, sabes que esta semana fue complicada para Marchesín, que se lesionaba en el tendón de Aquiles, va a estar 8 meses fuera, es decir, ya no va a jugar con el Celta esta temporada, veremos qué pasa la siguiente. Yo quiero destacar a Iván Villar, es decir, Iván Villar hoy ha salido como si llevara jugando en el Celta toda la vida, o sea, ha estado bien en todo, ha jugado mucho más adelantado que Marchesín, lo que ha evitado contragolpes del Betis. Ha parado balones que podían ser situaciones clarísimas de gol del Betis. O sea, de hecho, el 3-1 del Betis podría haber llegado y justamente después de que Iván Villar parase ese lance en particular, pues el Celta consiguió empatar. Del 3-1 se pasó al 2-2. Sí, sí. O sea, yo creo que realmente el problema de hoy es la línea defensiva en sí, o sea, por centrarlo, porque yo creo que el medio campo y el ataque está todo perfectamente engranado, pero la línea defensiva faltan ajustes. Los jugadores del Betis realmente tuvieron más ocasiones en la primera parte para hacer más goles. Recuerdo una de Borja pues hacia el final de la primera parte que pudo ser. Llega muy cómodo el Betis. Estando el Celta realmente posicionado atrás, llega muy cómodo. Es decir, faltan ajustes, falta estar más encima de los jugadores y a lo mejor, pues no sé, un poco más de sangre, de intensidad. Es decir, defender con un poco más de intención, ¿no? Creo que es la lección que nos llevamos hoy, ¿no? Por corregir algo, ¿no? Porque hoy se han hecho más cosas bien que mal. Yo pondría ese defecto, ¿no? Nos falta más seriedad ahí atrás, ¿no? Y con equipos de este nivel normalmente lo pagas. Hoy hemos tenido suerte, no lo hemos pagado tanto. Bueno, así son 3 goles en contra, pero eso hay que corregirlo. A mí me gustaría matizar un poco, ya que hablas del portero, de Iván Villar. Sí. Sí, creo que hay que destacar a Iván Villar porque es muy difícil de repente, sin haber jugado en absoluto, debutar y en el Benito Villamarín contra el Betis, pues todos los ojos están puestos en él. Creo que, como tú dices, salió bien con los pies, jugó adelantado, cortando algunos balones importantes, hizo un par de paradas muy importantes también en este partido. Yo creo, me da la sensación de que evidentemente pues le falta todavía evidentemente el rodaje y el tener esa conexión con la defensa porque evidentemente no esperaba tener que jugar y es muy difícil hacerlo. Me parece que quizá
parte de los problemas defensivos del Celta tengan que ver con eso, con que es un nuevo portero, la defensa pues tiene todavía que acostumbrarse a jugar con él, porque cada portero evidentemente es diferente, y no me parece que sea una casualidad que precisamente en el primer partido de Iván Villar sea cuando la defensa empieza a tener problemas, que últimamente no estaba teniendo tantos problemas, ¿no? Creo que hay un... Lo que quiero decir es que creo que se va a necesitar un por lo menos pequeño periodo de adaptación para Iván Villar, pues para jugar de una manera más con mayor confianza con la defensa, ¿no? Pero yo creo que al Celta le llegan desde hace tiempo con mucha facilidad, y eso no es culpa del portero. Ni antes era de Marchesín, ni ahora es culpa de Iván Villar. Las llegadas no. Lo que quiero decir es que, evidentemente, que el Celta durante varios partidos haya permitido muy pocos goles, concedido muy pocos goles, y ahora de repente pues haya 3, sí. No me parece que sea casualidad, que justamente es cuando tenemos a un nuevo portero, sin por ello decir que sea culpa del portero, que como digo, yo destaco la actuación de Iván Villar hoy, que a mí no me gustaría estar en las botas de Iván Villar hoy teniendo que jugar este partido, la verdad, y me parece que hizo un partido notable y lo aplaudo, pero creo que esto son cosas que en los siguientes partidos vamos a ir viendo. Esperemos que se vaya acoplando mejor la defensa con el portero, que vaya tomando más confianza, si es que no se ficha otro portero, porque se está hablando incluso de la posibilidad de que llegue otro guardamallas. Sí, yo creo que, a ver, lo que decía antes, o sea, al Celta le siguen llegando con mucha facilidad, ya sea el Betis, ya sea el Elche, ya sea el que sea, es decir, la facilidad con la que se llega ahí, eso hay que contarlo de alguna manera. Yo no sé si puede ser ya no solo conexión portero-defensa, sino defensa-mediocampo, que a lo mejor también es. Eso también. Hay que juntar la defensa con el mediocampo, porque la facilidad, es decir, que en 3-4 pases cualquier equipo, juegue como juegue, que llegue tan fácil, pues ahí yo creo que hay un problema estructural, no individual. Entonces, yo creo que eso hay que seguir corrigiéndolo, porque es que el resto está bien. O sea, es que de medio como por arriba está todo bien. O sea, trabajan los jugadores para presionar, hay conexión, hay coordinación, se conocen, hacen jugadas rápidas. Incluso, ya digo, gente recién llegada, como Seferovic, pues saben situarse. Bueno, ahí no hay problema. Entonces, el problema es atrás, ¿no? Hoy, bueno, pues con el buen partido que hicimos hemos compensado esa debilidad defensiva, y esto hay que mejorarlo, porque yo entiendo que con equipos de nivel menor que el Betis se puede llegar a ganar con más facilidad. Y sobre todo, Fernando, porque hoy fue un partido en el cual no se necesitaron tampoco muchísimas ocasiones para marcar goles, que generalmente el Celta tiene que generar un montón de ocasiones hasta que consigue marcar un gol, y hoy en cambio no, la primera ya adentro, ¿no? Entonces, bueno, pues los partidos, por mucho que uno analice, es lo que quiero decir también, por mucho que uno analice las estadísticas y las sensaciones, ese tipo de cosas, cada partido es un mundo, es diferente totalmente, y ese primer gol del Celta fue muy importante, como fue también muy importante para el Betis empatar justamente después, como fue después muy importante para el Celta empatar al filo del descanso. Es que por mucho que analicemos los partidos antes de jugarse, después las cosas que ocurren sobre el terreno de juego pues cambian cualquier análisis posible, por mucho que uno sepa de fútbol. Pero bueno, también hay que intentar, cuando uno se adelanta, sea de la manera que sea después, aguantar más esa ventaja. Se puede hacer con un fútbol feo, no hace falta, como dices tú, sacar el balón siempre jugado. Se trata a veces de que pase el reloj, de que pasen los minutos y seguir con ventaja. Y eso también se puede trabajar. Me pregunto en ese sentido, Fernando, si no habría en el descanso alguna charla en ese sentido por parte de Carlos Carballal, porque ya en la segunda parte no hubo tanto intento de sacar el balón desde atrás continuamente o de hacer tantos pases al portero, y muchas veces cuando el balón le llegaba al portero pues le pegaba un patadón, que es lo que de vez en cuando hay que hacer. Yo creo que lo decías tú antes, el 2-2 es clave, es decir, ir al descanso con un 2-2 y de la manera en que se fue, porque es que ese gol de Gabri Veiga demostró que el Celta estaba vivo todavía. Es un golazo, además. Y no se vino abajo con el 2-1, que podría haberse venido abajo y podía haber pasado que nos metieran más. Que casi ocurre, porque tuvo el Betis ocasión para ello. Borja Iglesias pudo marcar en esa última ocasión. Por cierto, ya que mencionas a Borja Iglesias, Fernando, me gustaría recomendar a toda la audiencia una entrevista con Borja Iglesias
de Ricardo Moya en el programa de YouTube El sentido de la birra. Generalmente cuando los futbolistas se les entrevista, a mí no me interesa en absoluto porque muy pocas cosas interesantes tienen que decir, pero la entrevista con Borja Iglesias la verdad es que me pareció interesante, como todas las que hace Ricardo Moya en ese programa El sentido de la birra. Así que si tenéis la oportunidad, celtistas a lo largo y ancho del mundo, acercaos por ese programa. Pues hay que dar la recomendación. Y decías tú antes la posibilidad de un fichaje de un portero. Yo, sinceramente, te digo, Antón, a mí no me entra en la cabeza que el Celta no vaya a fichar a un portero. O sea, no me entra en la cabeza. Primero, hoy nos ha quedado claro una cosa, y para tranquilidad de todos. Iván Villar es perfectamente válido para ser titular en Primera División. Esa es la primera noticia que hoy hay que dar. O sea, este chico ya lo había demostrado, además, porque yo creo que en tiempos de cuando estaba aquí el entrenador Fran Escribá, creo que ya le había tocado debutar a Iván Villar. Es decir, es un chico que cuando sale por situaciones imprevistas, que siempre ha sido por situaciones imprevistas, sabe estar. Y lo demostró en diversas ocasiones. Le ha tocado volver a salir sin tenerlo previsto. Además, hace 2 días lo supo. Con lo cual, eso es una capacidad que no todos los jugadores tienen. O sea, un jugador que no ha jugado casi nunca y saber 48 horas antes que vas a jugar y jugar así, como ha jugado Iván Villar, yo creo que es una suerte que le tengamos en el Celta. Y decías, volviendo al tema del fichaje, creo que no le entra a la cabeza a nadie que el Celta no se mueva ahora rastreando un portero que no esté... o sea, que tú crees que sí se va a buscar un portero. Completamente convencido de que sí. Y no hacerlo me parecería una responsabilidad total. Ya no para quitarle el puesto a Iván Villar, que ahora es muy difícil ya solo por lo que ha hecho hoy. Pero creo que el Celta tiene que cubrirse ahí, porque la segunda vuelta es muy larga, porque a Iván Villar le pueden sancionar, se puede lesionar, aunque sea por un partido. Y ya estamos entonces con un portero que ahí sí que va a haber problemas. Ya un portero sin experiencia en Primera División. Uno de ellos es Coque, si no recuerdo mal, el otro es Joel también. Entonces, claro, creo que el Celta tiene que asumir, o sea, yo creo que ya están arrastrando desde el minuto 1 un futbolista, se están dando nombres ya, por ejemplo, Diego Alves, el conocido brasileño. Entonces, quiero decir, otra cosa, que te lo decía yo off the record, es que ese jugador sepa la función que va a tener, ¿sabes? Sobre todo después del partido de hoy de Iván Villar. Entonces, eso es lo complicado. También creo que es mejor estar en activo que no estar en activo. Entonces tendrá que valorar el propio jugador con el que se contacte esa posibilidad. Yo estoy convencido, volviendo a tu pregunta, que se están moviendo ya para tener un portero de garantías en el banquillo o de titular cuando Iván Villar se lesione. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo. Es que si no lo hiciera me parecería una responsabilidad, y creo que el Celta está en un momento como para no jugarse nada. Estamos en un momento como es el centenario, en el que no debemos confiarnos ni mucho menos, sobre todo por la situación en la que estamos clasificatoriamente, ¿no? Bueno, cada partido es importante y evidentemente yo creo que hay que yo creo que se están moviendo ya, aunque Carvajal le ha dicho que no. Yo creo que se están moviendo desde ayer, desde que se les rompió el tendón de Aquiles Marchesín. Creo que el Celta está moviendo la maquinaria y bueno, veremos qué hay, pero yo estoy convencido de que lo están haciendo. Yo creo que Marchesín era un buen portero. Creo que Marchesín, si no se hubiese lesionado, podría evolucionar muy positivamente en el Celta, en la portería, y yo creo que en los últimos partidos se estaba viendo eso bastante claramente, aunque no toda la afición está de acuerdo con eso, evidentemente, pero es lo que a mí me parece. Y ahora, al no tener a Marchesín, me parecería raro, muy extraño, que el Celta tuviese como segundo portero a Coque y pensase que esa es la solución, porque el problema de la portería es lo que tú dices, es necesario tener a 2 buenos porteros, por lo menos, un buen suplente y un buen titular, y después pues que pase lo que tenga que pasar. Si un jugador se lesiona, como es el caso de Marchesín, y por lesión se puede sustituir a ese jugador con un nuevo fichaje, pues me parecería raro que el Celta mantuviese, jugándose todo lo que se juega, a un portero como Iván Villar. A mí no me parece que Iván Villar sea un mal portero, lo que pasa es que, bueno, me parece más, yo casi diría que es un buen portero suplente, y lo está demostrando cada vez que sale.
pues cumple, y hoy hizo un muy buen partido. Pero que las personas que toman las decisiones en el club vayan a confiar en este portero de principio a fin de lo que queda de segunda vuelta, sabiendo que no hay un segundo portero de garantías, pues pensemos lo que pensemos personalmente, cada uno de nosotros, sobre Iván Villar y sobre Coque, me parecería curioso, cuando menos que el Celta no buscase a otro. Yo creo que sí confían plenamente en Iván Villar, y una de las razones es que Iván Villar, siempre que ha salido, les ha dado razones para confiar. Eso para empezar. Lo que entiendo que pensarán, es lo que pienso yo, es que hay que tener un suplente. No un suplente de segunda B, un suplente de primera división. Efectivamente. Claro, ¿qué pasa? La ley ahora no te permite fichar si el jugador está con equipo. Entonces, bueno, pues hay que hacer un cribado de porteros inactivos, y esa segunda condición es que el portero sepa la situación en la que va a venir. Entonces, bueno, eso tendrá que valorarlo el propio portero. Pero vamos, yo entiendo que el Celta debe moverse y rápido, y creo que, me imagino que lo estará haciendo, ¿no? Porque bastantes personas hay en la parcela técnica deportiva, cada vez más. Hay que recordar que, aunque no se le vea mucho, ahí está Bermejo, ahí está Borja Ubiña, hay una serie de gente que se dedican a ver vídeos y vídeos y vídeos de jugadores, con lo cual entiendo que los scouts, como se suele decir ahora del Celta, vamos, tienen que tener ahí sí, listas y listas. Los ojeadores, ¿no? Sin los H, ojeadores, que se suele decir. Volviendo al partido, Fernando, hay que decir que vuelve a marcar Joseph Eidú, que también tiene gol. Sí. También dijo: yo estoy aquí. Y muy importante ese gol en el momento en el que llegó también. El 2-4, cuando todavía quedaban unos 20 y pocos minutos, el Celta ponía a tierra de por medio, y menos mal, porque claro, después con ese penalti llega el 3-4 y ya volvemos a tener miedo hasta el final, sobre todo porque el árbitro del Cerro Grande añadió 13 minutos al encuentro por una acción que también tenemos que comentar, ¿no? Yo quiero destacar a Eidú, porque yo siempre lo he dicho, o sea, desde que Eidú puso un pie aquí en el Celta, yo siempre lo destaqué como el mejor defensa. Para mí sigue siendo el mejor defensa, a pesar de todos los errores que mucha gente ha agrandado. Y cada vez tiene menos, la verdad. Y el de hoy es un melón total que se lo podrían pasar a cualquier defensa de la historia del fútbol, y sería difícil sacárselo de encima. El problema es que hay gente que a Eidú ya lo ha cruzado desde que tuvo errores al principio. Sin razón, es un grandísimo jugador. Claro, entonces, bueno, se han fijado solamente en sus fallos y no en sus virtudes, y yo desde el primer día me fijé en sus virtudes, en su rapidez, en su cuerpo contra cuerpo. O sea, tiene una serie de cosas que el Celta nunca... Yo no recuerdo un defensa después de Jolovic y Cáceres como este. Entonces... yo creo que cualquier persona, Fernando, que sepa de fútbol tiene que apreciar a Joseph Eidú, y te puedo decir que aquí en los Estados Unidos todos los comentaristas hispanoamericanos de ESPN Plus continuamente tratan a Joseph Eidú de la mejor manera posible y con los epítetos más positivos que te puedas imaginar. Y yo creo que con sus errores, porque todos los defensas tienen errores, y también hay días en los que yo voy a dar mis clases y no me salen bien, cuidado. Quiero decir que no todos somos perfectos. Me parece un grandísimo defensa. Pero lo es, y me parece que además hoy se ha visto su personalidad, porque quizás por defensa, con ese fallo que provoca el 2-1 y que parece que todo se derrumba, pues cualquiera se escondería, se agacharía del partido, y vemos cómo él mantuvo la serenidad y lo remata con ese gol, con lo cual yo creo que es un premio a su saber estar después de ese fallo. Y bueno, evidentemente son fallos que al final no solamente es de él, ¿no? Como decías tú, la responsabilidad no solamente es de Eidú, sino que es de él quien le da el pase previo también. En todo caso, creo que merece ese gol y alguno más que pudo marcar y no ha conseguido, pero estoy contento por él, por eso, por su personalidad. Hoy, además del juego, puso personalidad en el campo y mantuvo el tipo cuando todas las miradas, sobre todo de los que le tienen ya cogido la aguja de marear, pues lo estarían machacando, ¿no? Le estarían pitando los oídos allí en Sevilla. O sea que me alegro mucho por él, y es un golazo el que mete de cabeza. Sí. Además de cabeza, que muy pocos jugadores del Celta van de cabeza. A ver cuántos goles de cabeza ha metido el Celta en los últimos 10 años. Muy pocos, sí. O sea que yo creo que el fútbol está premiando a
gente como Edu y bueno, y también a gente como Larsen, ¿no? Que hoy, bueno, pues un poco se soltó más todavía, jugador muy joven y que nos puede dar todavía muchas alegrías, ¿no? Con lo cual, bueno, pues partido pues, prácticamente redondo, exceptuando esos fallos defensivos en Sevilla. Y bueno, hay que recordar, Antón, que la clasificación por abajo está muy apretada y ganar un partido en esta situación pues te catapulta, ¿no? Es cierto que también perder Y el encadenar siguiente, 2 victorias seguidas, que no sé cuánto tiempo hacía ya que el Celta no lo lograba eso. yo no sé si en esta temporada se ha conseguido tal cosa, Yo creo pero que no, pero hablo de no. memoria. Sí, pero bueno, eso, con la igualdad que hay, haber ganado hoy nos Bueno, sitúa. no olvides que hay que comentar también, pues no sé, creo que en el tiempo añadido, Iago Aspas se Sí. reveló como actor, ¿no? ¿Cómo Bueno, viste esa jugada yo, tú, Fernando? Porque yo te yo no puedo me avanzar que a atrevo. mí me pareció que Iago Aspas ahí vendió la tarjeta roja de una manera para mí muy evidente. Pero bueno, en Yo, directo es una cosa y en la tele es otra. Yo creo que, o sea, realmente hay un acto, pues, fuera de Innecesario lo totalmente. innecesario, acto del defensa Sí, del sí. Betis. O sea, quiero decir, que le haya hecho más o menos daño, pues no lo sé. Ahora, en ese momento entiendo que, bueno, que ya hago un poco de teatro y yo no sé si en el labio le puede dar, parece que se dolía del labio Yago Aspas. Yo no digo Bueno, que no sea expulsión, lo que digo es que Yago Aspas exageró esa expulsión de una manera realmente teatral. sí, yo creo que si no hay realmente motivo de expulsión, el VAR tiene que decirse al árbitro y no ocurrió. Es decir, el VAR lo revisó, no, el VAR está para revisar Sí, rojas, porque además era roja penaltis directa, y, o sea que... claro, entiendo que si hubiera sido pues teatro, claro, le hubieran llamado al árbitro. Y bueno, por cierto, un VAR que hoy intervino en ese penalti, que para mí es penalti de Sí, sí, Mingueza, para mí creo que muy no hay claro duda. también, sí, sí. Es un fallo de cálculo, él quiere ir de cabeza y no la toca con la cabeza y la toca con el brazo, Y, con lo y cual, menos bueno, mal que había 2 goles de diferencia, claro. sí, Que eso es lo que pero bueno, después, con el fútbol moderno del VAR, pues después también estás como espectador un poco preocupado, porque con el 3-4 cualquier toque en la mano dentro del área pues sí, puede convertirse en penalti y el empate, ¿no? sí. Pero bueno, el El tema es penalti, que a mí el del 3-4 me parece muy, muy claro, sí. con el Celta nunca puedes estar tranquilo, ni con un 2-4, entonces bueno, Que pues nos pudo ser tocó. 2-5 porque hubo una jugada magnífica también Sí, que Yago Aspas casi consigue convertir. sí, sí, Quiero lo que decir que el pasa es que creo Celta que al contraataque, en la segunda parte, sí, jugó muy bien, jugó de una manera muy inteligente, ¿no? Y sí, entonces, en ese sentido, me gustaría, Fernando, no olvidarme de destacar a algunos jugadores que hicieron para sí, mí un partidazo. Entre ellos está Luca de la Torre, el estadounidense, que ya lo hemos dicho, Carlas sí, Pérez, que por la banda hizo un magnífico encuentro, además con muy buena visión de juego. sí, Y después, por supuesto, Gabri Veiga también hizo un muy buen partido. Y Iago Aspas, más allá del teatro final, pues sigue siendo Iago Aspas, sigue siendo el príncipe de las bateas y sigue siendo realmente el alma del equipo, porque en prácticamente todos los goles acaba sí. participando Iago Aspas. Sí, el pase que le mete a Larsen en uno de los goles, que luego Larsen se la deja a Gabri Veiga, pues es también una idea de la visión de juego que tiene. Juego combinativo, además del Y Celta en este partido. claro. Entonces, bueno, ya digo, o sea, el equipo ahí no tiene problemas, ahí arriba. El problema sigue estando atrás y bueno, yo creo que hay ahí una falta de intensidad o no sé si es un problema Uh táctico. -huh. Pero ahí hay que corregir. Yo entiendo que Carvajal lo estará viendo y bueno, veremos si eso se mejora, porque si eso es capaz de mejorarse, podríamos estar hablando de mucho menos sufrimiento en la segunda A vuelta de lo ver, que eso, preveíamos. eso es lo Entonces, que realmente nos gustaría, porque como tú decías, sí, está todo tan igualado que el Celta está ahora en mucha mejor situación que hace dos sí. jornadas, porque consiguió sumar 6 puntos de 6, eso no se recordaba, y de 17 puntos pasa a tener 23, que es en estos momentos un buen número Ah, para pues acercarse al próximo partido, que no va a ser nada fácil en casa frente al Atlético de al Madrid. Atlético de Madrid. Pues con un poco más de, si no tranquilidad, por lo menos más confianza, sin ninguna duda.
Sí, un Atlético de Madrid que no es el Atlético de Madrid defensivo y rocoso de antaño, es un Atlético de Madrid ya con lagunas y bueno, ya es un proyecto no tan sólido, con lo cual bueno, tenemos que agarrarnos a eso y agarrarnos al efecto Balaídos, a ver si es capaz Balaídos de, bueno, pues de aupar al equipo contra un conjunto que bueno, tiene ahora como objetivo, lo escuchaba ayer en la radio, entrar entre los 4 primeros y nada más. Creo que el Atlético ya no se plantea ganar la Liga, ni mucho menos No, no. por cómo están los de arriba, Yo, porque yo, yo estoy realmente casi seguro, Fernando, de que la Liga es del Fútbol Club Barcelona. sí, tiene pinta. A pesar de que ni el Madrid ni el Barça están jugando de maravilla, creo que al Sí, final pero el el Barça Barça, se va a llevar el gato al agua. Pero bueno, no nos sí, importa eso porque aquí hablamos del no, Celta. efectivamente. Entonces, bueno, yo lo que espero es un partido más feo que el de hoy. Hoy eran dos equipos que juegan al Y que fútbol. dejan jugar y que Eh, dejan espacios. Ese tipo claro, de equipos al Celta le vienen mejor que un Getafe sí, o equipos mucho más claro. rocosos, ¿no? Entonces, claro, el partido que se viene, pues es un partido entre comillas feo, pero bueno, vamos a poner a prueba otra vez, o se va a poner a prueba otra vez la defensa del Celta. Yo creo que ese partido, si el Celta está defensivamente bien, realmente, pues todo pinta que sea un partido, ya me estoy tirando un poco a la porra, puede ser un partido de 0-0. ¿Eh? Si el Celta está, sí, porque yo creo que el Atlético de Madrid, bueno, aunque es verdad que no es la defensa de antaño, o sea, es difícil hacerle daño, ¿no? Sí, Yo creo el que Atleti tiene problemas de cara a gol y también es sí, difícil hacerle goles, ¿no? sí, También pienso que va a ser un partido que nos va a dar quizá más datos para saber cómo está la relación entre el nuevo portero del Celta y la defensa, ¿no? A ver si sí. en defensa el Celta está un poco más sólido de lo que estuvo hoy y no permite tantas llegadas bastante claras, porque es cierto que el Betis sí No, que tuvo ocasiones para empatar el partido, pero en general creo que el sí, Celta jugó mejor que el Betis en este encuentro. sí. Yo creo que sí. O sea, y de hecho el marcador refleja, yo creo que exactamente la superioridad. Tampoco fue una superioridad aplastante, un 3-4 me parece bastante justo. Y bueno, la diferencia pues es ese gol, pero me parece justo. Y contra el Atlético yo creo que va a ser un examen difícil y bueno, va a poner a prueba la solidez de este equipo. Yo creo que el Celta es más bloque que antes, creo que somos como más un bloque más unificado que antes y bueno, falta limar, ya digo, falta limar ahí defectillos en defensa y bueno, veremos qué sucede con esa posibilidad de fichar un portero, pero bueno, desde una victoria todo se ve de una manera más Para mí tranquila. hay dos cosas, Vamos a... Fernando. Hay dos cosas para Sí, ese partido, que primero es lo que tú dices de la defensa y segundo, si el Celta es capaz de mantener una conexión entre un centro del campo más ofensivo, más creativo y una delantera que aproveche las ocasiones que tenga. Porque yo creo que no va a tener tantas ocasiones frente al Atlético de no, Madrid y hay que no. aprovechar las que se puedan tener. Y Además de además va que, a estar, además de que el portero del Atlético de Madrid a mí siempre me ha te iba, gustado mucho. te iba a decir, Oblak va a estar ahí y si la defensa del Atlético no funciona, funciona Oblak, con lo cual creo que eso va a ser, bueno, pues un arma a batir, ¿no? Recuerdo el partido de ida al que pude asistir yo con Marta Sí, me el acuerdo, Wanda sí, sí. Metropolitana. De hecho, hicimos un live en eh, directo desde allí al acabar el partido. claro, sí, sí. O sea, recuerdo que, bueno, fue un partido realmente duro para el Celta y, bueno, salimos de allí trasquilados. Y, bueno, es otra situación, es en Balaídos. Y, bueno, el Celta en claro ascenso. Vamos a ver cómo le va al Atlético en esta jornada. No sé si ha jugado ya, pero vamos a ver cómo resuelven esta jornada. Y no sé si tiene, bueno, el Atlético creo que no tiene ya partido entre semana, con lo cual, pues eso va a igualar las fuerzas. Entonces, bueno, examen difícil el que viene ahora a Balaídos, pero con este examen de hoy, que ya era de los exámenes Sí, top, sí. me quedo un poquito más tranquilo. Yo creo que desde la tranquilidad el Celta puede mejorar mucho y bueno, vamos a ver qué tal Y será teniendo en cuenta además la estas dos semana. victorias seguidas, Fernando, yo diría que un empate frente al Atlético de Madrid, aunque fuese en casa, no Sí, sería un mal resultado en no, absoluto. no, no. Sería mejor Vamos, resultado que si no se hubiesen ganado estos partidos, es lo que quiero exacto, decir. no, no, no. Yo lo firmo hoy, o sea, donde me digan, firmo un empate contra el Atlético.
pero bueno, ya digo, o sea, es un equipo del Atlético que, aunque está más flojo, pues es el Atlético de Madrid y tiene una plantilla que, vamos, ayer lo comentaban en un medio de comunicación, Simeone dispone de una plantilla amplísima para estar solo en una competición. Con lo cual, pues realmente la variedad de soluciones que pueda tener si se le complica el partido es infinita. Eso es algo que el Celta no tiene, con lo cual esa es la desventaja. ¿No te parece en cierto sentido, Fernando, que como se dice en gallego, la xeira, ¿no? No tanto la racha, pero como los años de Simeone, del Cholo Simeone en el Atlético, ¿no estará ya llegando a su fin desde tu punto de vista? Yo creo que sí. Lo que no sé es si será esta temporada o la siguiente, porque me parece que a Simeone le queda un año y pico de contrato, le queda el final de esta y la siguiente. Y bueno, yo creo que puede ser que esté llegando a su fin. También digo que es muy difícil que un entrenador aguante tanto en un equipo. Bueno, sobre que España. Es casi inaudito, ¿no? En la Liga Española y en un equipo pues de los grandes como el Atlético de Madrid, ¿no? Entonces, Simeone es un tipo que a mí personalmente nunca me ha caído mal, siempre le deseo lo mejor. Otra cosa es que a lo mejor el tipo de fútbol que realizan sus equipos a mí no me guste demasiado. Pero bueno, está claro que cualquier entrenador que en el Atlético de Madrid o en el Madrid, en el Barça, en algún equipo grande en España o en cualquier otro país pueda aguantar el tiempo que ha aguantado Simeone, pues me parece realmente admirable. Sí, eso solo pasa en ligas como la Premier, que tú sigues bastante, en la que un entrenador, aunque lo haga regular una temporada o mal, sigue entrenando. Porque hay unos proyectos deportivos que van a más largo plazo, con excepciones, pero en general sí que es algo más típico de una Premier League o incluso de una Bundesliga que de la Liga Española, sí. Sí, también es cierto que la economía en la Premier no es la economía en la Liga Española. No, también es cierto. Aunque algunos se escudan en la economía para no fichar, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Pero bueno, en la Premier hay un dinero que se reparte mucho mejor que sí, eso, en España. Eso sin duda. Claro, y eso protege a los entrenadores de alguna manera, yo creo. Entonces, pues aquí no hay eso, pero sí, Simeone yo creo que está llegando a su fin. Y veremos si, hablando de entrenadores, si Carvajal está protagonizando su inicio largo en el Celta. Esto nos lo dirá esta segunda vuelta, que ha empezado muy bien. Y estamos ahí en números de permanencia, un poco para ir concluyendo. Yo creo que ya, como digo, insisto en ese resultado. Yo voy a dejar un 0-0 para el Porra Time. Antón, no sé si tú tienes alguno pensado. Yo sí tengo alguno pensado, que además no es nada sorprendente porque es mi resultado típico de siempre, y como tú dices 0-0, yo digo 1-1, que es el que suelo decir, y cuando no lo digo además fallo, pero fallo casi siempre. O sea, yo soy malísimo para decidir cuáles van a ser los resultados de los partidos. Yo creo que casi nunca acierto absolutamente nada. Pero bueno, lo que sí diría es que un empate tampoco es un mal resultado, teniendo en cuenta los últimos dos partidos con 2 victorias consecutivas, y después el Celta tiene que salir a Donosti, y eso sí que va a ser también un partido importante. O sea, son varios partidos seguidos que el Celta ha tenido que jugar o tiene que jugar, que son exámenes importantes. De estos 2 últimos ha salido victorioso. Vamos a ver qué pasa en los siguientes. Tú dices 0-0 frente al Atleti, frente a los colchoneros, y yo digo 1-1. Sí, son difíciles estos. Luego me parece que viene algún, entre comillas, descanso contra el Valladolid, ya un poco más. Sí, pero no hay descanso posible, como decía Di Stéfano, no hay descanso, ¿no? Sí, después viene el Valladolid en casa, y después una salida frente a un equipo duro que es el Osasuna. Sí, que está haciendo muy buena temporada, realmente está camino. Tanto en Copa como en Liga también. Sí, efectivamente, que eso es lo bonito de esta Copa, ¿no? Que equipos como Osasuna lleguen ahí a semifinales, ¿no? Y yo diría que semifinales todavía tendrían que ser un solo partido, pero esa es mi tema, como se dice en gallego, y vamos, Rubiales, por supuesto, no escucha este programa. Lo que pasa es que yo creo que las semifinales se hacen así, lo explicaron alguna vez, para que
todas las aficiones tengan la posibilidad de ver las semifinales en su campo, ¿no? Esa es la excusa, esa es la explicación estilo excusa, porque en otros países no pasa y no pasa nada, las aficiones sobreviven, no pasa nada. Pero bueno, ya sabes que a mí me gusta el fútbol inglés y el modelo inglés siempre me ha atraído más en cuanto a la FA Cup y las copas que se juegan allí. También es cierto que la Copa del Rey en España hace unos años era partido único hasta cuartos, es decir, se ha mejorado ahí también, porque hubo un momento en que hicieron partidos únicos hasta cuartos. Pues a ver si dan el último paso y ya hacen todo un solo partido y ya está. Sí, yo creo que la evolución es buena. O incluso una Final Four, ¿no? Se podía hacer una Final Four. No, y yo creo que además se gana en espectáculo y los jugadores ganan en descanso. Y el descanso repercute después en un buen espectáculo. Efectivamente. Porque ver un equipo cansado en el campo se hace duro para el espectador. Y es que las temporadas son muy largas, Fernando. Esto pasa en el tenis, por ejemplo, que prácticamente no hay off-season y prácticamente la temporada es todo el año. Y en el fútbol, pues para algunos jugadores acaba siendo así, porque si no hay Liga, hay Champions, y si no hay Mundial, y si no hay Eurocopa, y si no hay Copa América, es casi un sinfín de partidos, ¿no? Sí, sería una manera de descargar más el calendario y yo creo que esto lo agradecería. Bueno, el Celta ha descargado el calendario porque ha tirado la Copa en los últimos varios años, ¿no? Yo no sé si detrás de esa no aplicación de partido único en semifinales está también la presión de los equipos grandes, ¿eh? Yo no sé si habrá ahí cierta presión de los equipos grandes, ya no solo de la federación. Equipos grandes, sponsors, porque evidentemente que haya un Madrid-Barça y que sean dos en lugar de uno, claro. Vende más, ¿no? Cuantos más Madrid-Barça haya o Barça-Madrid, mejor para la federación, mejor para la Liga, mejor para ellos. Este año creo que se va a batir el récord de Madrid-Barça. Y porque no pueden hacer más, si no harían más. Haría una copa aparte para ellos. Sí. Bueno, ya lo han intentado con la Superliga, pero bueno, eso es otra cuestión. Sí. Por cierto, que hace poco en la Superliga le han dado otro varapalo, me parece, a ese proyecto, con lo cual, bueno, creo que no va a ver la luz, ¿no? En todo caso, volviendo al Celta, y ya para ir terminando, sí. Sí, creo que hoy respiramos más y creo que esta semana Carvajal debe ver la manera de corregir esa falta de solidez en la defensa, ¿no? Creo que es algo del equipo más que algo individual y yo creo que eso es responsabilidad del entrenador. Los jugadores no son malos técnicamente, entonces creo que ahí se puede trabajar. Y soy de los que piensa que hay que defender desde la delantera, pero se está viendo que nos llega muy fácil y eso hay que evitarlo. Y bueno, arriba, si somos capaces de hacer lo que hicimos hoy, de convertir en las primeras de cambio, pues todavía mejor. Dos claves rápidas. Una sería despejar el balón cuando sea necesario en lugar de sacarlo jugado todo el tiempo, esto lo hemos dicho muchas veces, y otra, pues decirle a Galán que haga menos regates, que pase un poco más el balón de vez en cuando y ese tipo de cosas, ¿no? Pero vamos, en general creo que hasta mi perrita está de acuerdo con eso, Itzi, pero vamos, desde luego hoy fue un partido en el que ha habido goles, ha habido espectáculo y de hecho creo que de los 80 partidos que ha jugado el Celta con el Betis en toda su historia, decían los comentaristas aquí, es el de más goles de toda la historia, o sea, 7 goles, 4 goles del Celta fuera de casa, esto no es muy común. No, 4 goles del Celta fuera de casa, lo decían aquí también los comentaristas, que es algo súper extraño. Y bueno, también se equivocaban en una estadística que decían que Larsen se estrenaba y no, Larsen ya lleva 2 goles. No, ya lleva 2 goles, pero este es el más bonito de los dos. Exacto. El otro no estuvo mal, también fue un gol que entró por un sitio parecido, pero es verdad, este fue mejor. Para mí de los mejores de la temporada, no, de la jornada por lo menos, y no es que salga a relucir mi corazón celeste, pero me pareció un golazo, la verdad. Pero si esto lo mete Vinicius, estamos viendo las 24 horas del día. De Vinicius hasta hablan de las veces que le hacen falta, que parece que le hacen más falta que a nadie, como si a los demás no le hiciesen falta, pero bueno. Sí.
Pero bueno, pues lo dicho, para ir despidiendo, Antón, ya hemos comentado ese partido que vamos a tener ahí difícil el fin de semana que viene. Agradecerte a ti, como siempre, que hayas estado ahí al otro lado del chat con Estados Unidos, desde Jackson, Tennessee. Y bueno, y animar a los celtistas que nos están viendo y escuchando a que nos sigan la pista, que desde aquí les mantendremos informados, tanto de los fichajes que se puedan producir aún, sobre todo en la portería, como de los demás resultados, Antón. Y que dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo diciendo pues qué les parece el partido, qué podemos aprender de este encuentro para siguientes partidos que el Celta va a tener que afrontar. Y bueno, hoy estamos contentos por una segunda victoria consecutiva del Celta y por 6 puntos en 2 partidos y por la forma, además, yo creo que es importante destacar la forma en la que se ha ganado. Sí, por supuesto, y que sigan los buenos resultados para salvar la categoría y jugar el centenario completo en primera división, pues con la mayor facilidad y el menor sufrimiento posible, porque todavía quedan muchos partidos y muchos puntos por jugarse y mucho sufrimiento por delante. Vienen curvas ahora, con estos equipos a rayas, con el Atlético y con la Real. O sea que, sí, bueno, llevamos 4, si te fijas, son 4 equipos con rayas. El Atlético de Bilbao, el Atlético de Bilbao, el Betis, sí, después... el Atlético y la Real Sociedad. Y después el Valladolid también, de rayas. Y después el Valladolid, justo. Sí, o sea que, ojo, es una señal. A ver si nos va todo recto. Pues, lo dicho, Antón, muchas gracias. Nos queda solamente dar ese berro celeste. Pues vamos allá. Vamos allá. 2, 3. Coma sempre o de sempre. ¡A la Celta!